Hoy te voy a enseñar cómo se juega a Arkham Horror, el juego de rol, y de paso vamos a hacer un tour guiado por todo el manual básico, así que bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Aquí tenemos el manual básico, vamos a ir abriéndolo para hacer este tour guiado, donde además os vamos a explicar pues cómo se juega al juego de Arkham Horror, el juego de rol, los créditos. Y bueno, pues en este tour guiado empezamos por el mundo de Arkham Horror, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una descripción más o menos breve, ¿vale? No excesivamente extensa, del mundo de Arkham Horror. Recordar que Arkham Horror es una adaptación de los mitos de Cthulhu, de Lovecraft y demás, ¿vale? A los juegos de mesa. Bueno, pues esta es la adaptación de ese universo de los juegos de mesa de Arkham Horror al juego de horror. Así que nos cuenta un poquito sobre la situación general de este mundo de Arkham Horror, que es después de la Primera Guerra Mundial y demás, ¿vale? Y bueno, pues luego tenemos mucho más lore y demás. Pero como una breve introducción, si no conocéis este universo, pues ahí lo tenéis. Vamos con el capítulo 2, que es donde vienen las reglas. Vais a ver que es realmente sencilla las reglas. A lo mejor leídas parecen un poco más complejas de lo que son, pero es verdad que luego se explican en un par de minutos, ¿vale? Utiliza un sistema de dados que te lo pone aquí, que le llaman SRD, que es sistema de reservas dinámicas, ¿vale? Suena muy rimbombante, pero como veis es realmente sencillo. Esto, ¿cómo va? Bueno, pues cada personaje tendrá una reserva de dados. Tengo aquí unos cuantos dados. Normalmente van a empezar con 6 dados a lo largo de la partida. Bueno, pues si sufren daño y demás, esto va a poder cambiar, ¿vale? Pero en principio empezaremos con 6 dados. Cada personaje tendrá unas habilidades y esas habilidades, bueno, pues se nos requerirá que hagamos pruebas de esas habilidades para superar diferentes adversidades, ¿no? Y las habilidades pues tendrán un valor, ¿vale? Si por ejemplo tenemos una habilidad con un 6 o más, significa que yo, para tener un éxito, necesito sacar un 6 o más al menos en un dado. Si tiro 2 dados y saco 2 6, 2 éxitos. Y esto sería un éxito, y esto, por ejemplo, pues ningún éxito, ¿vale? Si me pide 5 más, pues el éxito es con 5 más, con 4 o más, 3 o más, o 2 o más, que esto es prodigioso, porque eso lo pifiarías con el 1. El 1 siempre va a ser la pifia. Si sacas un 1, pues ese dado ha pifiado. ¿Vale? Así que cuanto más bajito sea este valor de nuestras habilidades, pues más fácil es obtener el éxito en esa habilidad, o dicho de otra manera, digamos que nuestro personaje es más diestro en esa habilidad. ¿Habilidades? Bueno, pues aquí te las ponen, ¿vale? Agilidad. Te pone un texto descriptivo de qué es y demás, y ¿para qué se usa esta habilidad? Pues aquí tienes distintos ejemplos, ¿vale? En los que, bueno, pues es normal que se te pida una prueba de habilidad. Y así con todas las habilidades, ¿vale? Una descripción y, bueno, pues en qué situaciones se puede usar esa habilidad. Llegamos a las acciones. En Arkham Horror, el juego de rol, tenemos 3 tipos de acciones: las acciones simples, las acciones complejas y lo que llaman reacciones, ¿vale? Vais a ver que es bastante sencillo e incluso intuitivo el poder distinguir unas de otras, así que vamos a verlas con el manual. Bueno, empezamos con las acciones simples, que son ese tipo de acciones en los que es prácticamente imposible que falles, ¿no? Pues oye, si quiero andar, pues ando, ¿no? No hace falta hacer una tirada. Normalmente en estas acciones simples, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo moverse, levantarse o tumbarse, abrir o cerrar algo, operar controles sencillos, sacar o guardar un objeto, ¿vale? Que te ven un listado de ejemplos más o menos genéricos que serían acciones simples. En este caso, si un jugador quiere hacer una acción simple y él tiene sus 6 dados, ¿vale? Porque está empezando la ronda y demás, pues con gastar un dado, es decir, coger un dado, lo retiro de mi reserva, me quedo con 4, bueno, faltaba uno, perdón, ¿vale? Retiro uno, me quedo con 5 dados y hago pues la acción sencilla, simple que quiera hacer. Otro tipo de acciones son las acciones complejas. Estas ya son acciones que, digamos, que tienen un impacto en el juego. Si fracaso puede ser muy importante, o que no son, pues esto, como moverte, ¿no? Hombre, pues si te quieres mover, salvo que estés gravemente herido, pues te vas a poder mover, ¿no? Lo mismo, tenemos en ejemplo acciones complejas, ¿no? Pues descubrir o buscar algo, atacar a un enemigo, escalar un muro, persuadir a un PNJ, personaje no jugador, es decir, convencerle de algo, alejarse de un enemigo o separarse de él si estás ahí en combate cuerpo a cuerpo, recargar un arma bajo presión, ¿vale? No es lo mismo recargar un arma mientras un berretindalos se cierra sobre ti que si estás tranquilamente sentado en el sofá de casa, ¿no? Un sofá de casa, recargar, pues sería una acción sencilla. Y claro, si te están, pues esto, bajo presión, pues será una acción compleja. ¿Cómo van las acciones complejas? Muy sencillo, ¿vale? Tú tienes tu reserva de dados, tus 6 dados, en principio, ¿vale? Recuerda que esto puede cambiar a lo largo de la partida. Y tú como jugador, ¿vale? Vas a hacer alguna de estas acciones, yo qué sé, de atacar cuerpo a cuerpo o lo que sea. Eliges cuántos dados quieres tirar. Obviamente, cuantos más dados cojas, pues más probabilidades tienes de tener éxito. Recordar que el éxito, en principio, tienes que superar
lo que te marque la habilidad. Si la habilidad tiene un 4, pues hay que sacar 4 más, ¿vale? Imaginaros que voy a atacar y elijo tirar 3 dados de mis 6. Cojo estos 3 de la reserva, los lanzo y venga, ¿vale? 2 éxitos. Habría obtenido 2 éxitos. Haría el daño que correspondiera y demás. Esto es, digamos, de forma básica, pero las acciones pueden tener distintos grados de dificultad. Esta es la normal, por así decirlo. Luego estarían las acciones que te lo pone aquí, difíciles y muy difíciles. Si la acción es difícil, ¿vale? Necesito tener al menos 2 éxitos con los dados que lanzo. Así que una acción difícil, si lanzo un dado, es imposible que la supere porque como mucho voy a tener uno, ¿vale? Mínimo tendría que lanzar 2 dados y tener la suerte. Y una acción muy difícil, pues tienes que obtener 3 éxitos, ¿vale? Así que como mínimo necesitarías, pues evidentemente, lanzar 3 dados para conseguirlo, ¿vale? Y ese es el mecanismo básico. Elegimos en las acciones complejas, elegimos los dados que queremos lanzar, los lanzamos y miramos a ver, pues en función de si es normal, difícil o muy difícil, el número de éxitos y si hemos superado o no la acción que estábamos realizando. Tened en cuenta que si yo elijo, pues en este turno o ronda, elijo gastar 3 dados para hacer la tirada y a ver, madre mía, estoy sembrado y a ver qué saco, si la supero o no la supero. Para el resto del turno o la ronda me quedo con 3 dados. Puedo hacer menos cosas, ¿vale? Evidentemente, si lanzo menos dados, voy a poder hacer, digamos, más acciones, pero evidentemente va a ser mucho más difícil el poder superarlas. Así que ahí tenéis que ver, bueno, cómo va a reaccionar o qué va a hacer vuestro personaje. Y las reacciones son básicamente acciones complejas, pero que básicamente se hacen fuera del turno del jugador, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, estás en... no lo sé. Te están atacando, yo que sé, un grupo de gángsters y te van a disparar y tú tienes dados para poder gastarlos en una acción. Haces una reacción para, yo que sé, tirarte a ver si llegas detrás del sofá que hay para coger cobertura que no te den, por ejemplo, o algo así, ¿no? O, no sé, se abalanza sobre ti un perro de Pindalos. Pues reaccionas intentando esquivarlo. Pues podrías hacer esa acción en ese momento, que es como una acción compleja. Pues tiras los dados que elijas en función de la habilidad a ver qué cuántos éxitos necesitas. Y también teniendo en cuenta si es en la dificultad normal, difícil o muy difícil. ¿Vale? Sencillo, como veis. Suscríbete. Suscríbete. Luego, en Arkham Horror, el juego de rol, tenemos escenas. Tenemos distintos tipos de escenas. Básicamente, las escenas se dividen en escenas narrativas y luego te vienen por aquí, escenas estructuradas. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de escenas? Muy sencillo, ¿vale? Las escenas narrativas es donde vamos a rolear propiamente dicho, ¿vale? Donde vamos a interpretar a nuestro personaje, donde vamos a hablar como si fuéramos él, donde vamos a interactuar, ¿vale? Estás metido en la piel de tu personaje y hablas como si fuera él y demás, ¿vale? Evidentemente aquí pues tendrás que ver qué acciones haces y no haces. Normalmente en una escena narrativa, si vas a hacer acciones sencillas, o sea, acciones simples, no tienes ni que gastar el dado, ¿vale? También esto está un poquito a la decisión del director de juego, ¿no? Si el director de juego considera que es sencilla, pero bueno, por la situación o lo que sea, tienes que gastarlo, pues lo gastas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si estáis, creo que además este ejemplo lo pone en el manual, estás en un salón hablando con un personaje no jugador o con otro personaje jugador y más, y a ti te parece que tu personaje va a ir andando y bicheando por las librerías mientras va hablando, bueno, pues para eso no vas a hacer una tirada, ¿no? Lo describes, lo cuentas y básicamente pues se va viendo el tiempo que eso te puede llevar o no llevar mientras hablas y demás. Pero ¿vale? Acciones sencillas o acciones simples, lo más normal es que en una escena narrativa no tengas que hacer tirada. Y en las escenas estructuradas es diferente. Las escenas estructuradas están pensadas para cuando hay acción, combate, persecuciones, este tipo de cosas. Entonces ahí sí que tenemos una estructura muy clara y bien definida, que es una ronda, está dividida en turnos, un turno donde van a actuar los jugadores, ¿vale? Los personajes jugadores y sus aliados, pues pueden que tengan aliados. Y el otro turno es para todos los enemigos, ¿vale? Ya sean personajes no jugadores, monstruos o lo que sea, ¿vale? Igual, en las escenas estructuradas, pues harás, si haces acciones simples, gastas un dado, acciones complejas, pues como hemos dicho, pues eliges los dados, a ver cuántos tiras y demás. Escenas sociales, bueno, esto es un tipo de escena narrativa, ¿vale? En la que normalmente pues, vamos a tener que hacer algún tipo de interacción con algún personaje para convencerle de alguna cosa o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero básicamente es una escena narrativa, así que tampoco tiene mucha diferencia. Vamos a ir a lo siguiente, que es el daño. Aquí pone el ataque, pero el ataque se hace como cualquier otra acción compleja, ¿vale? Eliges el combate que vas a hacer, cuerpo a cuerpo, a distancia, lo que sea, eliges los dados que quieres gastar, tiras, comparas con tu habilidad y listo, ¿vale? Y el daño que haga tu arma y ese tipo de cosas. No tiene mucha complicación. Daños y heridas. Vamos a ver cómo funciona el daño. Vamos a colocar por aquí la reserva de dados de nuestro personaje, ¿vale? Imaginemos que tenemos los 6 y, bueno, pues por seguir con el ejemplo, un perro de Tindalos que se abalanza sobre nosotros y
nos golpea y demás, y sufrimos, por ejemplo, 2 de daño. ¿Eso qué significa? Significa que perdemos 2 de nuestros dados, ¿vale? Estos 2 dados los perdemos porque hemos sufrido daño. El daño, en principio, no son heridas graves, ¿vale? Son golpes, contusiones, ¿vale? Pero nada excesivamente grave. Eso sí, lo vas acumulando y puedes acabar teniendo heridas, como vamos a ver ahora. Esto significa que hemos perdido esos 2 dados y esos 2 dados, en principio, no los vamos a volver a recuperar. Y cuando empiezan la escena narrativa normalmente se recuperan, al final de una ronda en una escena estructurada se recuperan los dados, pero si tú has sufrido daño, pues ya vas a recuperar esto, no vas a recuperar los otros 2, salvo que te cures, ¿vale? Para curarte, bueno, pues para curar daño, normalmente pues con un descanso prolongado y ese tipo de cosas se recuperan. Otro tipo de recuperación, pues si tienes medicamentos, vendas y demás, pues te puedes recuperar, ¿vale? Si alguien te hace unos primeros auxilios o cosillas por el estilo. ¿Vale? Así que los dados no solo representan o sea, no solo tenemos que gestionarlos para ver cuántas acciones hacemos, cuántos dados tiramos y demás, sino que también representan en cierto modo nuestro estado de salud. Perder dados obviamente nos va a dificultar porque vamos a poder hacer menos cosas. ¿Qué pasa si yo voy sufriendo daño a lo largo de una aventura y voy perdiendo dados hasta que, bueno, pues he perdido todos los dados? Entonces se dice que el jugador, el personaje está malherido. Si está malherido no va a poder hacer nada, ¿vale? Básicamente, a discreción de un poquito lo que diga el director de juego. Pero se supone que estás en muy malas condiciones y, bueno, pues te puedes arrastrar y cosas así, pero no, en principio no vas a poder hacer acciones complejas, acciones simples, bueno, con cuidado a ver qué es lo que te dejan hacer y demás, pero si estás malherido, la cosa está muy, muy complicada. Pero sí que hay una cosa que puedes hacer, ¿vale? Pues según las reglas, que es esforzarte. ¿Esto para qué sirve? Representa, digamos, un poco el carácter, vamos a decir, heroico, ¿no? O de venirse arriba de los investigadores, ¿no? Que ante la adversidad pueden hacer un esfuerzo para sobreponerse. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Supongamos que yo he sufrido heridas, esto lo puedes hacer, hayas sufrido, bueno, heridas, hayas sufrido daño, ¿vale? Mucho o poco, ¿vale? Por ejemplo, si he sufrido 3 de daño, me quedan 3 dados, pues yo podría decidir esforzarme, ¿vale? Obviamente, si he perdido todos los dados, también puedo decidir esforzarme. ¿En qué consiste esto de esforzarme? Consiste que, bueno, yo declaro que me voy a esforzar y la próxima vez que se repongan los dados, pues yo voy a recuperar todos los dados que haya perdido por el daño, ¿vale? Si haya perdido 3, recupero los 3. Si haya perdido todos, pues recuperaré todos. Pero a cambio, sufrimos una herida, ¿vale? Y sufrir una herida, pues no es nada bueno. ¿Cómo va lo de sufrir heridas? Bueno, pues aquí tenemos una tabla en la que hay que hacer una tirada, ¿vale? Y es el resultado de ese dado más 1 por cada herida que tuviéramos. Así que si es la primera vez que nos esforzamos, pues yo tiro el dado, saco un 2, pues estoy entumecido, ¿no? Y aquí te hace una descripción de qué te pasa y cómo tienes que llevar el estar entumecido. Si, por ejemplo, ya había sufrido, ya me había esforzado una vez, había sufrido una herida y me tengo que esforzar otra vez, ¿vale? Ya tengo que sumarle 2 a lo que saque al dado, ¿vale? Pues 5 y 2, 7, aquí la cosa se pone más complicada, ¿no? Sentido impedido. Tened en cuenta que a 11 o más, muerte, ¿vale? Es decir, el personaje puede morir, así que no puedes estar esforzándote ahí como, bueno, sí, voy sufriendo, me voy arrastrando como quien dice, pero cuantas más heridas tengas, pues más probable es que tu personaje acabe muriendo con la siguiente herida. Así que cuidado con estas cosas. Vamos con la otra fuente, digamos, de penurias de los personajes. En el universo de Arkham Horror, en todos los juegos, ya sabéis que tenemos el daño físico, podemos sufrir daño y heridas, como hemos visto ahora en el juego de rol, pero también podemos ir perdiendo cordura, sufrir horror, ¿vale? Esto es porque, digamos que los personajes presencian determinadas criaturas o situaciones que digamos que les van poniendo de relieve la realidad del mundo, ¿no? Esta realidad que, bueno, pues no se ha percibido, ¿no? Y ellos empiezan a verlo, pues, con esto de los primigenios, los monstruos y demás, y que la realidad, bueno, pues es una cosa mucho más aterradora. Y eso va resquebrajando un poco la cordura de los personajes, van sufriendo horror, que es lo que esto representa. ¿Cómo funciona el horror en Arkham Horror, el juego de rol? Vamos a verlo. También es muy sencillo, ¿vale? Lo tenemos aquí nos lo explica un poquito. Esto básicamente, pues yo qué sé, ves un Shoggoth, pues no sé cuántos puntos de horror que vas a sufrir. ¿Cómo se sufre el horror? Pues el horror produce un cambio en los dados, ¿vale? Yo imaginaros que tengo pues, toda mi reserva porque hemos empezado, veo un perro de Tindalos o yo qué sé, veo una masacre que ha hecho alguna criatura y eso me causa, por ejemplo, 3 de horror. Entonces yo tengo que quitar 3 dados y sustituirlos por 3 dados de otro color, ¿vale? No tienen por qué ser los colores que hay aquí, ¿vale? Esto es porque yo tengo la caja de inicio también y vienen en estos dados con estos colores. Pero pues mientras que utilicéis 2 colores distintos, lo tenéis arreglado, ¿vale? Estos dados de horror los puedo seguir usando para hacer pruebas como si fueran dados normales, pero tienen sus peculiaridades, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que toca hacer una prueba y elijo tirar 3 dados. Supongamos que estos 2 ya los he gastado y venga, elijo yo tirar esto, ¿vale? Lo lanzo a ver, pues, cómo me va en la prueba. En este caso, pues, bueno, me he sacado un 6, así que supongo que lo normal es que lo superara.
Y en principio no pasa nada más. Pero ¿qué pasa si yo saco un 1 en un dado de horror? En ese momento tengo que sufrir un trauma, ¿vale? Entonces, nos vamos a la tabla de traumas, que está por aquí, ¿vale? Es tabla de traumas. Tenemos que tirar un dado de 6, lanzaríamos un dado de 6, a ver qué nos sale. Un 3, y luego te dice aquí que más 1 por cada 1 obtenido en un dado de horror al realizar la acción. En este caso, como he sacado 1, le tendría que sumar solo 1, que sería 4. Si hubiera sacado, imagínate, tengo mala suerte y saco 2, pues sería un 5, ¿vale? Pues con un 4, impresión fuerte, aquí te cuenta, con un 5 a 7, abrumado por el miedo, ¿no? Pues aquí tendrás tus consecuencias. Vale, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, pues como lo habíamos puesto, ya he sufrido 3 de horror, ¿vale? Y tengo esto. Y tengo que sufrir daño, ¿vale? Y me dicen, pues sufres 2 de daño. Tengo que perder primero mis dados normales. Tendría que quitar 2 de estos dados para sufrir esas 2 de daño. Si más adelante vuelvo a sufrir daño, tendría que perder este dado, ¿vale? Y si acaso, pues imagino que sufro otras 2 y vuelvo a perder estas 2. Entonces, mi reserva de dados, como veis, ya solo son dados de horror, ¿vale? Entonces, siempre hay que quitar primero los dados, digamos, normales y luego los dados de horror cuando vamos sufriendo heridas, ¿vale? Si yo me curo o recupero, pues primero, ¿vale? Vamos metiendo los de horror y luego vamos metiendo los dados normales, ¿vale? El horror siempre va a estar ahí presente con nosotros como quien dice. Además, el horror es algo que en principio no se puede curar, ¿vale? Bueno, el horror, el trauma, ¿vale? Los traumas son algo que no se puede curar fácilmente, se necesita mucho tiempo y paciencia para que el personaje pueda recuperarse de todo lo que ha visto. Así que en principio es algo, bueno, pues ir a terapia, este tipo de cosas, pero en principio no es como el daño físico, que me esfuerzo y me quito el daño, que sufro una herida y luego pues me puedo curar, ¿no? Así que si me he roto un brazo, pues bueno, te los cayó las yemas y al final lo vas a conseguir, ¿no? Y lo vas a recuperar. Pero el horror y los traumas van a estar ahí de forma mucho más persistente, así que tenerlo en cuenta que adquirir y ir acumulando traumas, pues bueno no es, porque además quitárselos es prácticamente, no voy a decir imposible, pero es complejo y difícil. Aquí tenemos reglas adicionales. Tenemos, por ejemplo, heridas únicas de quemadura, de asfixia y enfermedad, es decir, heridas que suframos por este tipo de causas, pues tienen su tratamiento especial, ¿vale? También tenemos caídas. Estos son reglas adicionales, si queréis las aplicáis y si no, no, ¿vale? Esto ya, pues, o podéis empezar sin aplicarlas y luego según cogéis soltura, pues las vais incluyendo en vuestras partidas, ¿vale? Y tenemos las reglas adicionales para ventaja y desventaja. Yo creo que esto está muy bien y además es bastante sencillo. Si juegas con ventaja porque por lo que sea tú tienes, yo que sé, un talento o lo que sea, o la situación, por la razón que sea, te da ventaja y tú eliges, por ejemplo, hacer una acción, dices, tiro 3 dados y me da ventaja, pues añadiría un dado más, ¿vale? Voy a coger en este caso uno verde, da igual el color en este caso, ¿vale? Para tirar 4 dados. Tiraría 4 dados y como tengo ventaja, el número más pequeño lo retiraría de mi tirada. Y este es el resultado de mi tirada. También puede pasar que, evidentemente, pues tengamos el que desventaja. La desventaja funciona igual, ¿vale? Cogemos los dados que queremos lanzar, añadimos un dado, tiramos, pero en este caso vamos a perder, pues, el dado más alto, ¿vale? Este dado quedaría fuera de la prueba y el resultado de nuestra acción sería este. Bueno, vamos a continuar. Esto me lo he saltado un poquito porque venía lo del horror, ¿vale? Como veis, venía después y bueno, lo he saltado para juntar el daño y el horror, pero bueno, el orden tampoco lo mismo. Aquí nos habla de la inspiración. La inspiración, bueno, pues es un recurso que tienen los personajes para hacer algo un poquito, bueno, no heroico, pero forzar la máquina, como quien dice, ¿vale? Al principio de cada aventura tendremos determinados puntos de inspiración, 1 o 2, y se pueden gastar. Y aquí te dice para qué. Pues después de tener éxito en una acción compleja, puedes gastar 1 de inspiración para añadir un éxito adicional al resultado. ¿Vale? Si has tenido un éxito, pues gastar una inspiración y tienes 2 éxitos. Antes de realizar una acción compleja o reacción, pues gastar una inspiración para resolver dicha acción con ventaja, ¿vale? Pues gastar inspiración para tener la ventaja. Y puedes gastar 1 o más de inspiración para obtener una pista del director del juego sobre la investigación, rompecabezas o lo que sea, ¿vale? Llegamos a la parte de creación de personajes. Esto está muy bien, ¿vale? Es realmente sencillo de hacer, no hay tablas y tienes que andar tirando como a veces en otros juegos en una tabla, tiro un dado a ver qué sale y demás, ¿vale? Tienes que seguir estos pasos que te vienen aquí, determinar el trasfondo, elegir un rasgo de personalidad, elegir un arquetipo, determinar los niveles de habilidad iniciales, escoger el equipo y las mejoras de personajes iniciales. ¿Vale? Y esto todo se hace de forma más o menos, vamos a decir, narrativa y a gusto del jugador, ¿vale? Te harán algunas preguntas, tú las respondes, pero vas a poder crear libremente el tipo de personaje que quieras, ¿vale? Pues que es pobre, es de clase media, es próspero, ¿vale? Pues tú eliges, ¿vale? No tienes que hacer una tirada, es un criminal, tú eliges lo que quieras, ¿vale? Paso 2, elegir un rasgo de personalidad, lo mismo, ¿vale? Pues altruista, ambicioso, aquí te van a venir los rasgos de personalidad y tú pues puedes coger tranquilamente el que quieras, ¿vale? Es muy hacértelo a tu gusto el personaje. Elegir un arquetipo, composición de arquetipo y listas de arquetipos, lo mismo, ¿vale?
Y aquí vais a encontrar, bueno, pues los típicos arquetipos, ¿no? Que de Arkham Horror, si habéis jugado al LCG o al juego de mesa y demás, pues os van a resultar bastante conocidos este tipo de arquetipos. Como veis, cada arquetipo tiene una lista de talentos que tendremos disponibles y que, obviamente, a lo largo de una campaña podremos ir mejorando gastando nuestros puntos de experiencia. Paso 4, determinar los niveles de habilidades iniciales. Recordar que las habilidades podían tener un nivel, a lo mejor necesitabas un 3 para tener éxito, un 2 y demás. Entonces, aquí te dice que tu personaje comienza con un nivel de 6 o más en cada habilidad, luego debes elegir 3 de sus habilidades y mejorarlas a 5 más, y finalmente eliges una habilidad más para mejorarla a 4 más. Estas mejoras no te cuestan puntos de experiencia. A partir de aquí, toda mejora que quieras hacer de talentos o habilidades, pues vas a tener que gastar puntos de experiencia, ¿vale? Escoger el equipo y las mejoras de personajes iniciales, pues aquí en función del dinero que tengas, vas a poder tener más cosas o menos, ¿vale? Y mejoras de personaje, ¿vale? Lo dicho, es bastante sencillo y rápido, ¿vale? Los talentos, todos los talentos según el arquetipo explicados, para que sepas qué estás eligiendo, o si tienes duda de alguno que no lo ves muy claro, pues ahí lo tienes explicado. Y talentos universales, pues para todo tipo. Llegamos a la parte de equipo. Aquí nos vamos a encontrar pues todo el tipo de objetos y demás que solemos tener en el universo de Arkham Horror, desde armas, tomos, objetos y demás. Empezamos con las armas, ¿vale? Y aquí te viene, bueno, pues cómo está estructurada cada arma, pero bueno, es fácil de ver que tienes el nombre, una descripción del arma, la habilidad que utiliza, el daño, el valor de heridas, alcance, ¿vale? Y tienes descrita incluso el precio, ¿no? Te viene, ¿ves? Precio $63 de la época, ¿vale? Que está más o menos años 20, años 30, por ahí estaba ambientado Arkham Horror. ¿Vale? Y tenemos pues todo esto para las distintas armas que pueden utilizar tanto los personajes como evidentemente los enemigos. Protecciones, pues igual, ¿vale? Un casco, un chaleco antibalas, lo mismo, ¿vale? La descripción y las características. Objetos de unidad y utilidad, lo mismo. Reliquias, lo mismo, ¿vale? La descripción de las reliquias, cómo se usan y demás. Los tomos, pues archivos de conductos, de Vermis Mysteries. Recordar que Arkham Horror es, como digo, es como una adaptación que ha cobrado vida del universo de Lovecraft, de los primigenios y los mitos de Cthulhu. Entonces empieza a haber determinados elementos, ¿vale? Desde incluso algunos primigenios o tomos que son específicos que se han ido creando en el universo de los Arkham Files de los juegos de mesa, ¿vale? Por lo tanto, vais a encontrar, digamos, tomos, objetos y demás que os van a recordar a los mitos originales, ¿vale? A la literatura de Lovecraft y demás. Y también habrá objetos y primigenios y monstruos que os van a recordar explícitamente al universo de Arkham Horror, ¿vale? Porque, como digo, es un universo que nace de esa literatura, pero que, digamos, que ha cobrado ya tanta entidad que tiene como vida propia, por así decirlo, para que me entendáis. Seguimos, ¿vale? El libro de las sombras de Nabab, manuscritos panópticos, ¿vale? Tenéis aquí de todo. Arkham y alrededores. Como dije al principio, teníamos una breve descripción y aquí tenemos, bueno, pues mucho más lore, ¿vale? Para que podamos disfrutar y ambientar nuestras partidas, ¿vale? Aquí tenemos el separador, que es una pasada, me encanta este tipo de separadores, ¿vale? Tenemos Arkham, ¿veis? El centro de Arkham nos va a describir la ciudad y sus barrios. Tenemos un mapa de la propia ciudad, ¿vale? Los barrios, ¿veis? Painskill, el barrio oeste, barrio norte, distinto de mercantil. Si habéis jugado a la tercera edición de Arkham o a Arkham 2 de mesa, los barrios os van a sonar todos. Y aquí, bueno, pues los tenemos descritos, además con, digamos, los enclaves más importantes y conocidos de ese barrio. La Universidad Miskatonic, ni qué deciros, aquí está nuestro querido profesor Hermetas. Tenemos Dunwich, ¿vale? Con su descripción. Innsmouth, también con su descripción. Kingsport, lo mismo, ¿vale? Con su descripción, sus sitios importantes y demás. Providence, lo mismo, ¿vale? Como veis, tenemos, si tú quieres hacer tu aventura o campaña en Arkham, pues te centras, si no te lo sabes todo, te centras en el lore de Arkham. ¿Que la quieres hacer en Innsmouth? Pues te entras en la parte de Innsmouth, te lees esa parte del lore y listo. El director de juego, vale, esto si vas a ser el director de juego, pues esto está hecho para ti, ¿vale? Para ayudarte, sobre todo si es tu primera vez y demás, para ponértelo sencillo y ayudarte a tomar muchas decisiones y demás. ¿Ves? Te dice cómo dirigir una partida memorable, que te dan básicamente consejos y guías para que puedas realizar la tarea de director de juego de la mejor manera posible, ¿no? El papel de director de juego, que te explica exactamente cuál es tu papel, bueno, pues cómo utilizar los dados, ya hemos visto cómo se van las acciones y demás. Los distintos tipos de reserva, la reserva de dados en los distintos tipos de escenas, gestionar personajes no jugadores, ¿vale? Aquí te lo explica todo, ¿vale? Como un poquito de guía para que te puedas, bueno, pues familiarizar y tener soltura para hacerlo, ¿vale? No os preocupéis, si es la primera vez, ¿vale? Que esto es muy típico, dices, oh, qué abrumador y tal.
no pasa nada, ¿vale? Poneros en plan modo fácil, por así decirlo, ir tirando para adelante y las dudas, si queréis, en lugar de parar y poneros a consultar el manual, que puede ser largo, tomar una decisión. Mira, lo vamos a hacer así, gente, y ya lo miramos para la siguiente partida y se resuelve, ¿vale? Siempre intentando fomentar que la partida tenga un discurso ágil, ¿vale? Que vaya ágil y todos lo estemos pasando todos bien, ¿vale? El director de juego no es el antagonista ni el enemigo de los jugadores, ¿vale? Es, digamos, como el narrador de la historia, ¿vale? Entonces tienes que coger todos los elementos para que todo vaya bien y todo el mundo se lo pase bien. Si es que en Arkham te lo puedes pasar bien, que también eso es un poco discutible, todo hay que decirlo. Bueno, bromas aparte, pues aquí veis, te da incluso consejos de cómo escribir una historia, cómo dirigir una partida, ¿vale? Lo dicho, esta sección es para los que queráis ser director de juego, pues está incluso qué son los mitos, ¿vale? Si es tu primera vez y no has tenido ningún contacto con esto de los mitos de Cthulhu, pues aquí tienes tal. Los tonos, ¿vale? Pues hacer la de misterio, de aventura, de terror, suspense, ¿vale? Tenéis un montón de tonos y con una descripción de, bueno, para que sepas más o menos cuál sería el tono de esa partida. Y luego los temas, pues desde horror cósmico a heroísmo pulp, esperanza, ¿vale? Igual, ¿vale? Tú miras, pues mira, me gusta más de este tema, me gusta más de este otro, ¿no? O puedes preguntar incluso a tus jugadores antes de empezar, chicos, ¿cómo queréis que sea la campaña? ¿Con este tema o este otro tema? ¿Vale? Luego llegamos a otra parte de lore, los primigenios, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos, como vais a ver, un listado bastante exhaustivo de distintos primigenios. Empezamos con Cthulhu, ¿vale? Luego tenemos a Astur, ¿vale? Toda la descripción y y tal, de los distintos primigenios. Ya digo que si veis que algunos sabéis mucho del tema, dice, pero este no es un primigenio, es un dios exterior. Bueno, ya os he explicado que aquí se mete todo en el mismo saco y ya está. Asterias, creo que incluso hay algunas primigenios que son, como digo, específicos del universo de Arkham Horror, que bueno, pues han crecido y han nacido con la expansión de este universo de juegos de mesa y ahora juegos de rol. ¿Vale? Como veis, no hay estadísticas para estas criaturas, ¿vale? Madre Hidra y Padre Dragón pues te los describen y te cuentan y demás, pero evidentemente tú a esto, ¿qué vas a hacer? Te sale Cthulhu, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, ¿vale? Entonces dispararle es un poco absurdo, ¿vale? Aquí tenemos pues toda la mitología de los primigenios. Llegamos capítulo 8, aliados y enemigos. Esto está muy bien, ¿vale? Porque aquí nos van a dar, ¿vale?, distintos tipos de personajes ya preparados, personajes no jugadores, que pueden ser pues aliados o enemigos. Un agente de la ley con su ficha y demás, ¿vale? Alimañas, pues su ficha entera. Ciudadano, gángster, ¿vale? Entonces, en función de la partida que estéis creando y demás, pues podéis venir aquí y decir, pues necesito un iniciado de lo arcano, ¿no? Pues tengo ya su ficha. O necesito un jefe mafioso, pues también tengo su ficha. Un médico, un líder sectario, ¿vale? Como veis, hay mucha variedad. También tenemos, evidentemente, perro salvaje o guardián, sectarios, un profesor universitario, entendemos, un vagabundo, personajes únicos, ¿vale? Esto está guay. Personajes únicos del universo de Arkham Horror. Tenemos a Agatha Crane con su propia ficha, Calvin Wright, Carl Sanford, ¿vale? Padre Mateo, como no, nuestro querido profesor, aquí está, Henry Amethyst, ¿vale? Criaturas sobrenaturales, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Como veis, tenemos un montón ya de personajes aliados y enemigos ya creados para que los podamos usar en nuestras partidas, lo cual está genial, ¿vale? Porque te ahorra trabajo, simplemente te vienes aquí, buscas lo que quieres y listo. Y llegamos al capítulo 9, aquí no voy a pasar las páginas, ¿por qué? Porque es el terror en el Club Tic Tac, ¿vale? Esto es una aventura que ya viene preparada para que puedas empezar a jugar, ¿vale? Te la vas leyendo, la preparas, que los jugadores hagan sus personajes y aquí pues tenemos toda esta aventura para poder jugar, ¿vale? No quiero hacer spoiler, así que lo vamos a pasar hasta el final porque al final os quiero enseñar que tenéis, ¿vale? Esto no lo he mirado, supongo que en la web estará para descargar y si no, bueno, lo podéis fotocopiar y aquí tenéis vuestras hojas de personaje. Aquí es donde van los dados, ¿vale? Entonces está guay porque es bastante fácil de tener aquí controlado, ¿vale? He sufrido daño, venga, pues pierdo 2 y tal. He sufrido una de horror, pues cambio este por este, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestra reserva de dados, los nombres, nuestras habilidades con los valores que tenemos que sacar, la inspiración que tenemos, los talentos con los rangos que tenemos, las armas que llevamos, ¿vale? Todo para poder llevar, pues, un seguimiento exhaustivo de todo nuestro personaje. Así que ahora no te pierdas este vídeo de aquí, que te va a interesar, y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos.